Feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos del Distrito Madero Budge. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Agradezco al pastor Nicolás Gandur que me ha invitado para poder impartir la palabra de Dios en esta mañana. Hoy el tema que vamos a estudiar tiene por título Una cosa hago, prosigo a la meta. Pero antes de abrir la palabra de Dios y estudiar su palabra, necesitamos que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. Por eso les invito a que juntos busquemos al Señor a través de la oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos podemos juntar de manera virtual para adorarte, para alabarte, Señor. Y ahora te queremos pedir, Señor, que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos acompañe. Y principalmente, que este mensaje pueda tocar a aquellos corazones que están necesitando recobrar las fuerzas espirituales. Te lo suplicamos humildemente. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Y como están viendo ahí en pantalla, el título es Una cosa hago, prosigo a la meta. Hay muchas personas que están viendo lo que está sucediendo en el mundo y pueden claudicar en esta carrera espiritual. Así que el motivo de este sermón es alentarnos a seguir corriendo esta carrera espiritual, porque el Señor Jesucristo está al lado nuestro, siempre alentándonos, siempre fortaleciéndonos. Así que comencemos rápidamente el estudio de la palabra de Dios. Les invito a que puedan abrir en Filipenses capítulo 3, los versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, en los versículos 13 y 14. Muy interesante lo que dice el apóstol Pablo. Y hoy vamos a sacar 5 lecciones de esos 2 versículos. 5 lecciones que podemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Así que comencemos rápidamente el estudio de esta mañana. Noten lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero acá viene la primera lección. Una cosa hago, segunda lección, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Tercera lección, extendiéndome a lo que está delante. Cuarta lección, prosigo a la meta. Y quinta y última lección, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como les dije, vamos a estudiar estos 2 versículos y vamos a sacar estas lecciones tan importantes que son 5. Así que comencemos rápidamente el estudio de la palabra de Dios. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Una cosa hago. Pablo tenía solamente un propósito en su vida y vamos a ver cuál era ese propósito. Ahora, la palabra propósito, que viene del latín, es una palabra compuesta por 2 palabras, propositum. Pro significa dirección hacia adelante y positum, poner. Es decir, Pablo ponía la dirección siempre hacia adelante, avanzaba hacia una meta, un proyecto que él quería alcanzar y nada lo desviaba. Ahora, miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Pablo mantuvo una cosa permanente delante de él en toda su obra: ser fiel a Cristo. Noten algo interesante. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Ser fiel a Cristo. El gran propósito de su vida era servir y honrar a Cristo. Cada día con Dios. Miren lo que dice. Pablo no permitía que nada lo apartara del gran propósito de su vida. En medio de las numerosas actividades de la vida, nunca perdió de vista su gran propósito. Y ese propósito era ser fiel al Salvador, pasara lo que pasara. Y muy interesante la historia que vamos a comentar ahora. Esta persona vivió hace aproximadamente 100 años atrás. Su nombre era Ernest Shackleton. Y Shackleton era un explorador. Y él tenía un objetivo. Él quería ser el primer explorador en cruzar la Antártida. Si tenemos que hacerlo en el día de hoy, cruzar la Antártida, es sumamente difícil. Quiero que se imaginen hace 100 años atrás. Era sumamente mucho, pero mucho más complicado atravesar la Antártida. Pero ese
era el propósito que tenía, ser el primer explorador en cruzar la Antártida. Por lo tanto, en el año 1914, Ernest Shackleton comenzó a hacer los preparativos para poder hacer la exploración. Primero comenzó a buscar a gente que le financie toda esta exploración y finalmente, el 8 de agosto de 1914, partió en su barco, el Endurance, desde Inglaterra hacia su primera escala, que era la Argentina, Buenos Aires. Finalmente llegó a Buenos Aires, se reabasteció de alimentos y combustible y finalmente partió hacia su segunda escala, que era las Islas Georgias del Sur. Llegó a las Islas Georgias del Sur, estuvo un mes esperando que el clima mejorara, hasta que finalmente el 5 de diciembre de 1914 parte rumbo hacia la Antártida. Pero el capitán del puesto ballenero le dijo que no partieran porque ese año hacía mucho, pero mucho frío. Shackleton desobedeció las órdenes del capitán y partió finalmente el 5 de diciembre. Navegaron 3 días hasta que comenzaron a toparse con el hielo en el mar, hasta que finalmente ellos siguieron avanzando hacia adelante y finalmente el 19 de enero de 1915 no pudieron avanzar más, se quedaron inmóviles y las imágenes que están viendo ahora son imágenes reales. El Endurance, el barco, estaba bloqueado por todas partes por el hielo, no podían ni avanzar ni retroceder. Por lo tanto, decidieron pasar todo el verano, todo el otoño y todo el invierno en el mar congelado. Finalmente, pasaron 10 meses aproximadamente, y el 24 de octubre de 1915, el hielo comenzó a presionar el barco y comenzó a entrar el agua. Estuvieron varios días tratando de mantener a flote el Endurance, hasta que finalmente el 27 de octubre de ese año, de 1915, dio la orden de abandonar el barco y establecieron el campamento Océano sobre el mar congelado. Estuvieron un tiempo, y esta imagen es lo que están viendo ahora. Lo que están viendo es el campamento Océano, ¿sí? Ahora, estuvieron un tiempo en el hielo hasta que llegó el momento que Shackleton dio la orden de abandonar el campamento y comenzar a caminar 550 kilómetros por el mar congelado, donde no hay ruta, llevando los 13 botes salvavidas que pesaban más de 1000 kilos. Empezaron a avanzar, pero no pudieron. Decidieron abandonar porque era demasiado caótico, demasiado esfuerzo. Por lo tanto, se quedaron en el campamento y decidieron esperar hasta que el hielo se rompa. Finalmente, el 21 de diciembre de 1915, se rompe el barco y se hunde. Las últimas esperanzas para volver a tierra desaparecieron. Se quedaron 5 semanas más, hasta que finalmente decidieron avanzar 400 kilómetros caminando por el mar congelado. 7 días después, solamente habían avanzado 16 kilómetros. A ese ritmo iban a tardar un año para poder caminar los 480 kilómetros. Otra vez se detienen y establecen un campamento y lo llamaron el campamento Paciencia. Debían esperar con paciencia a que se rompiera el hielo y de esa forma poder colocar los botes salvavidas y navegar. Todas las imágenes que están viendo son reales. Ahora, finalmente el hielo se rompe y pudieron navegar. Ellos navegaban durante el día, pero durante la noche se dormían, mejor dicho, sobre los témpanos de hielo, hasta que el 9 de abril de 1916
el témpano de hielo donde estaban durmiendo se rompe y uno de sus hombres cayó en el mar congelado. Lo pudieron rescatar, sano y salvo. Por lo tanto, Shackleton ahora decide remar día y noche sin parar hasta llegar a la isla Elefante. Remaron 5 días sin parar y finalmente el 14 de abril de 1916 llegaron a la isla Elefante. Estuvieron en total casi 500 días en el mar congelado. Pero surge otro problema. En la isla Elefante no hay nada. Es una roca en medio de la nada. Por lo tanto, Shackleton toma 5 hombres y decide ir a las Islas Georgias del Sur. Decide navegar 1.300 kilómetros en un bote que lo habían acondicionado para esa travesía. Esa imagen que están viendo, esa foto, es la imagen real que tomó el camarógrafo cuando Shackleton estaba partiendo hacia las Islas Georgias del Sur. Remaron por 2 semanas, estuvieron navegando 2 semanas, tuvieron que enfrentar tormentas, hasta que finalmente el 17 de mayo de 1916 divisan a lo lejos las Islas Georgias del Sur. Están llegando, pero se enfrentaron a un huracán. 2 días estuvieron luchando, hasta que finalmente 2 días después, el 9 de mayo, llegaron al otro lado del puesto ballenero. Tenían que navegar 200 kilómetros más, pero ni la tripulación ni el bote podían soportar semejante viaje. Por lo tanto, Shackleton decide y toma una decisión muy importante. Toma 2 hombres y decide caminar 51 kilómetros por montañas de alturas de más o menos 2.100 metros de altura. Finalmente, el 19 de mayo a las 3 de la mañana, junto a sus 2 hombres, Shackleton comienza la travesía. Caminaron 36 horas y finalmente, el 20 de mayo de 1916, pudo llegar al puesto ballenero. El capitán, que hace 2 años atrás lo había visto, o casi 2 años atrás, no lo reconocía. Estaban demacrados, sucios. Intentaron 3 veces tratar de ir a buscar a sus hombres que quedaron en la isla Elefante. Y finalmente, en el 4º intento, el 30 de agosto de 1916, a casi 2 años después de que comenzó la travesía, finalmente Shackleton pudo rescatar a todos sus hombres y ninguno pereció. Ahora, ¿cómo Shackleton pudo pasar todas estas adversidades? Y los historiadores dicen esto: Ernest Shackleton, para poder salir de las adversidades, se iba colocando metas. Cuando lograba una meta, se proponía otra meta. Así logró mantener con vida a todos sus hombres y logró rescatarlos. Por lo tanto, a pesar de las dificultades que podamos tener en nuestra vida, a pesar de que venga el coronavirus o lo que sea, nosotros tenemos que tener un solo propósito en nuestra vida. Y ese propósito es que nosotros debiéramos ser fiel a nuestro Salvador. Y nada tendría que distraernos de cumplir ese objetivo, ese propósito. A pesar de lo que pasara, Pablo se mantenía firme al Salvador. Él se propuso: yo voy a ser fiel al Salvador, pase lo que pase. Y así debemos hacer nosotros también. Vamos a la segunda lección. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me mantengo fiel, pase lo que pase. Segunda lección: olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Que yo tengo que olvidar lo que está en el pasado, lo que queda atrás sería.
Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 9:16. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y el comentario bíblico dice, comentando este versículo, el que mira hacia atrás no está concentrado en la tarea que tiene a mano. Noten, el que está mirando continuamente atrás, el que está mirando continuamente el pasado, no está concentrado en la tarea. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice, poniendo su mano en el arado, Él está tomando de algo que ocurría. El que iba con el arado no podía estar distraído, porque si estaba distraído, ¿cómo iban a salir los surcos? Torcidos. Y para que los surcos salieran derechito, yo tengo que estar concentrado en la tarea. Yo no puedo estar distraído. Es decir, en otras palabras, lo que está queriendo decir Pablo y el Señor Jesucristo es que yo me tengo que concentrar y la única forma de concentrarme es olvidar el pasado. Noten lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 5, la segunda carta, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y ustedes me pueden decir, pero pastor, usted no sabe lo que me sucedió cuando yo era pequeño o cuando era joven. Usted no sabe, pastor. ¿Cómo yo me voy a olvidar de lo que me hicieron? Y es verdad. Hay cosas traumáticas que no nos podemos olvidar fácilmente. Pero, miren lo que dice este dicho popular. Es importante mirar siempre hacia dónde te diriges en lugar de mirar dónde estabas. Lo importante es ver hacia dónde voy. No dónde estaba antes. Y otra vez, hago la pregunta, ustedes me pueden decir, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron, yo no me puedo olvidar. Y recuerden, si yo estoy mirando el pasado, estoy enganchado con el pasado y no estoy concentrado en esta carrera. Y yo no puedo correr esta carrera espiritual distraído. Ningún corredor en realidad que corre una carrera puede estar concentrado si él está mirando lo que está sucediendo al costado o atrás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo desengancharme del pasado y olvidarme? Quiero que escuchen a esta mujer. Va a contar su experiencia. Ella, así como la ven, es psicóloga, si no recuerdo bien. Y le faltan las 2 piernas y creo que 3 dedos de esta mano. Pero escuchen bien, ella va a dar el secreto, nos va a contar el secreto de cómo nosotros podemos cortar con el pasado. Presten atención. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona.
que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. ¿Cuál es el secreto para cortar con el pasado? Perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. No importa. Noten que ella perdió sus 2 piernas y 3 dedos de esta mano. Y noten cómo esta persona, no sé si conoce al Señor o no, pero irradia tranquilidad, irradia paciencia, no sé qué otras palabras más decir. Irradia felicidad, esa es la palabra que no me salía. El secreto para poder correr la carrera y no estar distraído y viendo el pasado es perdonar. La base del cristianismo es el perdón. Como una persona que ha perdido sus 2 piernas y le faltan 3 dedos de su mano está radiante, feliz. Lo dijo ella. Ha perdonado. ¿Tienes a alguien que perdonar? Es el momento, como cristianos, de perdonar. Avancemos. Como hijos de Dios debemos olvidar el pasado perdonando y tener la seguridad de que somos una nueva creación. Solo así estaremos enfocados en el propósito, en la carrera. Es la única forma. Debemos demostrar que somos cristianos. Continuemos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me mantengo fiel al Salvador, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Perdono, es la única forma para estar conectado en la carrera y extendiéndome a lo que está delante. Esa palabra extendiéndome significa estirarse hacia delante. Es tomada de las carreras en las cuales el atleta corría avanzando hacia la meta con el cuerpo inclinado hacia adelante, como están viendo ahí. Ahora, la pregunta es, ¿el atleta que está corriendo una carrera lo está haciendo con pocas ganas o con todas las ganas, con todas las fuerzas? El atleta está corriendo con todas las ganas, con todas las fuerzas, se está esforzando para llegar, para ganar. Por lo tanto, cuando dice extendiéndome a lo que está delante, podría ser traducido de la siguiente manera, esforzándome, dando todo a lo que está delante. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está el punto. Yo debo amar a Dios con todas mis fuerzas. Miren lo que dice mente, carácter y personalidad. El problema que tenemos nosotros a veces cuando no ponemos toda nuestra fuerza de voluntad. La falta de fuerza de voluntad firme y decidida que se manifiesta en su vida y carácter es resultado del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que inspira pensamientos puros y santos y lo apartaría de lo impuro y falso. Noten, ese es el problema que tenemos nosotros como cristianos, que no hacemos esfuerzos verdaderos por dirigir nuestra mente hacia lo que inspira pensamientos puros y santos. Nosotros simplemente nos limitamos, bueno, me bauticé, leo el año bíblico, que es un capítulo, leo la escuela sabática, que es una hoja por día, y con oro por los alimentos, oro a la mañana simplemente para que el Señor me bendiga, oro a la noche, si es que oro, para acostarme, y con eso pretendemos ser unos atletas formidables espiritualmente hablando. Miren lo que dice justamente en Obreros Evangélicos, Elena de White.
Hay mentes que se han vuelto inválidas y raquíticas por falta de celo, fervor y severo esfuerzo. Nosotros no hacemos el verdadero esfuerzo para ser mejores cristianos, para reflejar más el carácter de Cristo. Miren lo que dice el comentario bíblico. Está comentando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25. El que desea ser tenido en estima por el Señor en el día final necesita valor, fe, perseverancia, abnegación, laboriosidad. Debe esforzarse como lo hacen los atletas que compiten por los honores terrenales, que son efímeros. Nosotros debemos esforzarnos. Ahora, ¿qué hacemos para tener más valor? ¿Qué hacemos para tener más fe, perseverancia, abnegación y laboriosidad? No hacemos nada. Debemos esforzarnos, poner todo nuestro empeño en ser mejores cristianos cada día. Nuestra elevada vocación, dice, el que desea adquirir un carácter fuerte, el que desee ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo. Noten, tiene que dar todo y hacer todo por Cristo. ¿Nosotros damos todo por Cristo? ¿O siempre tenemos excusas para estudiar la palabra de Dios, pero con profundidad? ¿Dedicamos tiempo a la oración o siempre estamos corriendo mucho tiempo en Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes sociales? ¿Estamos haciendo todo? ¿Por qué no somos cristianos equilibrados, fuertes? Porque no hacemos todo y no damos todo por Cristo. Miren, conocen a este personaje, ¿no? Todo el mundo lo conoce por la película Terminator, Arnold Schwarzenegger. Pero antes de ser actor, Arnold Schwarzenegger fue fisicoculturista y fue campeón, varias veces campeón, y fue el mejor de todos los tiempos. Nadie lo pudo alcanzar hasta el día de hoy. Ahora, para tener ese cuerpo gigante, ¿qué piensan ustedes? ¿Que él no hizo ejercicio, que no hizo nada? Miren lo que dice él. No puedes tomar un atajo. No importa quién eres. Tienes que trabajar duro. No hay pastillas mágicas. No existe la magia aquí afuera. No hay atajos. Tienes que dedicarte a trabajar, trabajar y trabajar. Todo es trabajo duro. Y ese es el problema. Nosotros queremos tener el físico de Arnold Schwarzenegger, espiritualmente hablando, queremos ser gigantes en la fe y no hacemos nada, simplemente nos dedicamos, como dijimos, a leer la Biblia un capítulo por día, porque estoy muy atareado, muy ocupado y quiero ser un gigante, tener los músculos grandes. Y esta persona dice que para llegar a ser el mejor hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y si yo quiero tener o quiero ser un cristiano cabal, con una fe fuerte, poderosa, tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Todo es trabajo duro. Él, en ese discurso, que es muy interesante, a los jóvenes les digo, si quieren buscar, busquen en YouTube para ver ese discurso, dura 12 minutos más o menos, está cortado obviamente, y cómo él motiva a los jóvenes. Y él dice que nosotros no sabemos aprovechar el tiempo. Dice, ¿cuántas horas dormimos? Él dice que iba a trabajar 9 horas, 10 horas, después de eso se iba a entrenar 6 horas y después de eso iba a clases de teatro. Y dormía, dice, 5 o 6 horas como mucho. Y una persona del auditorio le dice, no, hay que dormir 8 horas. Bueno, duerme más rápido, le dice él. Interesante eso. Y él dice que nosotros no aprovechamos el tiempo. Entonces, les dice a los jóvenes, si ustedes leyeran un libro de historia, 1 hora, mejor dicho, por día sobre historia, al final del año, después de 365 horas de haber leído sobre historia, ¿cuánto sabríamos de historia? ¿Cuánto sabríamos de matemáticas?
¿Cuánto sabríamos de la Biblia si dedicáramos 1 hora por día en estudiar la palabra de Dios? No sabemos aprovechar los tiempos. Mi papá trabajaba en el taxi en Buenos Aires y tenía que ir hasta Chacarita, 2 horas de viaje, ida, 2 horas de viaje a la vuelta, 4 horas en total viajando. Y me acuerdo que había escuchado un sermón de un pastor que decía que teníamos que leer el Espíritu de Profecía. Me acuerdo bien que mi papá decía, ¿cómo voy a leer si no tengo tiempo? Me voy a las 4 de la mañana, vuelvo a las 8 de la noche, como, estoy un ratito con mi familia y después me voy a dormir porque me tengo que levantar temprano. Hasta que un día creo que fue Dios, el Espíritu Santo, le iluminó y le dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a aprovechar el tiempo que estoy viajando. Por lo tanto, tenía 2 horas que iba leyendo el Espíritu de Profecía. Y así leyó un montón de libros. Aprovechemos los tiempos. Por lo tanto, no tenemos que olvidar de esto. Cristo es nuestro entrenador. Y Él te dice, todo lo puedes en mí que yo te fortalezco. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo me planteo, si yo digo, bueno, voy a empezar a estudiar la Biblia, pero mejor que lo que estoy estudiando ahora. Bueno, hay que hacer un cronograma, bueno, voy a hacer esto, voy a aprovechar los tiempos, y Él me va a fortalecer continuamente. Por lo tanto, como cristianos, debemos poner todo nuestro esfuerzo en la carrera espiritual, mirando siempre hacia adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a la 4ª lección. Estamos terminando. Miren qué rápido. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me mantengo fiel, pase lo que pase, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, perdonando, extendiéndome a lo que está delante, esforzándome, estoy poniendo todo lo que yo puedo poner, prosigo a la meta. Ahora, esa palabra prosigo significa sigo corriendo con intensidad, con todas las ganas, no aflojo. Miren lo que dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad. El éxito de cualquier actividad requiere una meta definida. Si yo quiero ser médico, tengo que saber, bueno, médico tengo que estudiar 7, 8, 9, 10 años y tengo que poner todo ahí. El que desea lograr verdadero éxito en la vida debe mantener constantemente en vista esa meta digna de su esfuerzo. Una vida sin metas es morir en vida. Noten, si yo no tengo una meta, voy a estar sin rumbo, no voy a saber a dónde llegar. Y eso es lo que nos está pasando como cristianos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la meta del cristiano? Y algunos me pueden decir, bueno, ser igual a Jesús, esperar la segunda venida. Vamos a ver qué dice el mismo Pablo unos versículos antes, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, unos versículos antes. Nosotros estamos estudiando el 3 y 14. Miren lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esa es la meta de Pablo, ser perfecto. Y ahora ustedes me pueden decir, pero pastor, no hay ninguno perfecto, solamente Dios es perfecto. Y es verdad. Pero el problema que tenemos nosotros es que cuando decimos perfectos, automáticamente en nuestra mente imaginamos a alguien que no peca. Y no es así. La palabra perfecto en griego es la palabra teleios, y la palabra teleios significa alcanzar madurez, completo. Es decir, Pablo está diciendo que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea maduro. Es decir, que nosotros tenemos que buscar o tenemos que llegar a la meta, y esa meta es alcanzar la madurez cristiana. Miren lo que dice este comentario bíblico, que no es adventista. Hemos de proseguir puestos los ojos en Jesús y obsesionados con alcanzar la madurez de la vida cristiana. Ese es el propósito, la meta. Nosotros acá en la tierra debemos alcanzar la madurez de la vida cristiana. Por eso nosotros estamos sin rumbo.
Llegamos a la iglesia, nos bautizamos y pensamos que solamente con estudiar un capítulo por día, leer la escuela sabática, con eso basta, y leer de vez en cuando es suficiente. Pero hay muchos cristianos que no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de decir malas palabras, no pueden dejar de mirar cosas que no tienen que ver a través de las redes sociales. Y siempre están estancados. ¿Por qué no maduramos en la pregunta? Miren, mente, carácter y personalidad. Una de las principales causas de la ineficacia mental y la debilidad moral es la falta de concentración para lograr objetivos importantes. La mente y el corazón indolentes que no tienen propósito definido son fácil presa del maligno. Noten, si yo no sé cuál es la meta, y noten que generalmente muchos habrán dicho, bueno, la segunda venida, ser igual a Jesús, que no está mal eso, pero en realidad yo tengo que madurar espiritualmente. Miren lo que dice otra vez Arnold Schwarzenegger. Si no tienes en claro hacia dónde quieres ir, si no tienes una meta, te encontrarás a la deriva sin llegar a ningún lado. Muy parecido a lo que decía Elena de Juan. No importa lo que hagas en la vida, tienes que tener un propósito. Y la vida, el propósito del cristiano es alcanzar la madurez cristiana. Yo no puedo ser la misma persona que cuando entré en la iglesia y hoy. Tengo que haber madurado. Hay personas que están dentro de la iglesia, pasan 1 año, 2 años y 3 años y siempre tienen el mismo problema. Es porque no están concentrados. No saben cuál es la meta. Y la meta es crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Y la única forma es viendo al Salvador. Por lo tanto, debemos tener en claro cuál es la meta. Y esa meta es alcanzar la madurez cristiana. Sigamos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me mantengo fiel. No pasará lo que pase lo que pase, perdón. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás, perdonando cualquier cosa que me hayan hecho, extendiéndome lo que está delante, es decir, esforzándome, poniendo todo a lo que está delante. Prosigo a la meta, es decir, prosigo en la carrera para alcanzar la madurez espiritual al premio. Ahora, ¿cuál es el premio? Miren lo que dice el comentario bíblico. En las carreras terrenales solo puede haber un vencedor. Acá no hay 2 ganadores. Si juegan una final del mundo, no puede haber 2 campeones, puede haber uno. Pero en la carrera cristiana, todos tienen la oportunidad de ser vencedores y de recibir el premio. No importa si yo llego antes o llego después, no importa eso. Lo importante es llegar a la meta, al premio. ¿Vieron las carreras, las maratones? Hay personas que compiten para llegar al primer puesto, pero hay personas que no corren por eso. Simplemente el propósito es llegar a la meta. No importa si tardan 2 horas más que el primero, 3 horas más, 4 horas más, no importa. El asunto es llegar. Y la persona, cuando cruza la meta, se siente un ganador. Lo logré. Y pasa lo mismo en la carrera espiritual cristiana. Acá nadie va a salir ganador del primer puesto, por así decirlo. Todos ganamos, todos somos vencedores, porque todos vamos a recibir el premio. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Esa palabra está en continuo. Por lo tanto, la traducción correcta es al que continúa venciendo. Es decir, que esta carrera dura todos los días, a cada hora, a cada minuto. Nosotros debemos ser vencedores continuamente. Pablo en Romanos 8, 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Noten, nosotros somos vencedores por medio de Cristo. Y somos más que vencedores, dice.
Juan dice en 1 Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Noten, todas las personas que aceptan a Cristo como Dios, como su Salvador, ya vence y va a continuar venciendo. Pero en la vida cristiana no todo es color de rosa. Otra vez el comentario bíblico que no es adventista. En la vida cristiana y de servicio habrá victorias y habrá fracasos. Habrá alegrías y habrá tristezas. No todo es perfecto en la carrera. Vamos a tropezar, vamos a caer. Pero en Proverbios capítulo 24, versículo 19 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La virtud del cristiano es que va a caer, pero la virtud radica en que se va a volver a levantar. Y no importa las veces que caiga. El número 7 es siempre, o sea, siempre se va a caer, pero siempre se va a levantar. Y la persona que hace eso continuamente es un vencedor. Mire lo que dice este dicho. No mires cuántas veces te has caído, sino cuántas veces Dios te ha levantado. Hay muchas personas que son sinceras y ven que su vida espiritual es de continuo tropiezo, dicen, tiran la toalla. No quiero ser hipócrita. Soy un falso, por lo tanto voy a dejar la iglesia. Si estamos mirando esa parte negativa, no estamos viendo la parte positiva porque Dios es el que me está levantando cada día, a cada hora. Miren lo que dice otra vez Arnold Schwarzenegger. Déjenme decirles algo. No tengas miedo de fracasar. No hay nada de malo en ello. Tienes que fracasar para seguir subiendo la escalera. Note la escalera que estábamos viendo recién. No existe nadie que no haya fracasado. Todos fracasamos, está bien. Lo que no está bien es caerse y quedarse en el piso. Quien se queda en el piso es un perdedor. Los ganadores, los vencedores, se caen y se levantan. Se caen y se levantan. Siempre se levantan. Esos son los ganadores, los vencedores. Noten lo que decía Proverbios. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esos son los ganadores. Y el enemigo va a tratar de que caigamos continuamente, de que tropecemos y nos va a decir, abandona la carrera, no sirve de nada, no seas un hipócrita. Y vos no sos una persona hipócrita, deja la iglesia. No tengo que escuchar las artimañas del enemigo, porque justamente el enemigo busca eso, que abandone la carrera. No importa las veces que tropiece, no importa las veces que caiga. Recuerda que el Señor está al lado tuyo y que si yo me levanto y sigo corriendo, soy un ganador. Podemos ser vencedores, no importa las veces que tropecemos, si nos aferramos y confiamos en Cristo. Él nos dará la victoria. Repasemos lo que vimos hasta ahora. Nosotros debemos, a pesar de las circunstancias, debemos tener un único propósito en la vida, ser fiel al Salvador, pase lo que pase. Yo debo tener en claro mi propósito, y ese propósito es, voy a seguir siendo fiel al Salvador. Nosotros debemos olvidar el pasado para no distraernos de nuestro único propósito, y la única forma de olvidar el pasado es perdonando. Nosotros debemos poner todo nuestro esfuerzo en la carrera espiritual, mirando siempre hacia adelante. Tengo que poner todo mi empeño para mejorar, para ser un mejor cristiano. Nosotros debemos tener en claro cuál es la meta, y la meta es ser maduros espiritualmente. No podemos ser la misma persona que hace 3 años, 4 años o el tiempo que estemos en la iglesia. Debemos madurar. Y si no podemos madurar, es momento de arrodillarnos y pedirle al Señor, ayúdame a ser mejor cristiano. Ayúdame a madurar. Por último,
nosotros debemos aferrarnos y confiar en Cristo. Y así llegaremos a ser vencedores. No importa las veces que caigamos. Y de esa forma vamos a obtener el premio. La pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos el único propósito de ser fiel al Salvador, a Cristo? ¿Hemos olvidado el pasado? ¿Hemos perdonado para no distraernos? ¿Estamos corriendo la carrera espiritual con toda nuestra fuerza? ¿Con todas nuestras ganas? ¿Estamos madurando espiritualmente? ¿Nos estamos aferrando y confiando en Cristo para así llegar a ser un vencedor, no importa las veces que caigamos? Son preguntas para cada uno de ustedes y para mí también. Que el Señor Jesús les bendiga. Que podamos estar aferrados continuamente. Que podamos madurar espiritualmente. Pero sobre todo, no olvidemos el propósito. Una cosa hago. Prosigo a la meta. Sigo corriendo. No importa lo que pase. Siempre voy a estar aferrado al Salvador. Que el Señor Jesús te bendiga.